Noticias de hoy 29 de diciembre 2018 /vertical. El populismo de Petro y el retorno de Uribe se deben a los fracasos de Santos. Uno de los términos más usados en el 2018 fue populismo, a raíz del gobierno de Trump, pero también a nivel local a raíz de la creciente fuerza de Gustavo Petro en las vísperas de elecciones y de propuestas de Álvaro Uribe como la de subir el salario mínimo. El libro Populistas a la colombiana, del filósofo y decano de Humanidades de la Universidad de AFIT, en Medellín, Jorge Giraldo, explica de qué se trata el populismo, las formas de populismo que han existido en Colombia y también las probabilidades de que florezca en estas tierras. Esta entrevista es una transcripción editada y actualizada hace unos días, de una conversación que sostuvo Giraldo con Juanita León, en FESCOL, el día del lanzamiento del libro el semestre pasado. Porque estábamos en vísperas de las elecciones y la transcripción se demoró, no la alcanzamos a publicar, pero la guardamos como regalo de fin de año para los que quieran leerse un buen libro en vacaciones. La silla vacía. Inicialmente en su libro habla de una matriz del concepto del populismo, pero antes de que nos metamos en el punto teórico me parecería bueno arrancar con una pregunta fácil. ¿Es Petro un populista de acuerdo con su matriz? Jorge Giraldo. ¿Petro es un populista? Sí. LSV. ¿Por qué? ¿Cuáles son los rasgos de esa matriz que él comparte? JG. Los rasgos básicos son una mentalidad autoritaria. Es una autoridad que se caracteriza por no someterse a las modulaciones de los departamentos técnicos como Planeación Nacional, por ejemplo. Tampoco a las regulaciones legales, lo cual se vio muy claro en el proceso de destitución. En segundo lugar, Petro establece la dicotomía básica amigo-enemigo en los términos más clásicos del populismo latinoamericano, en particular la del pueblo-oligarquía. En tercer lugar, tiene estas grandes dotes que son casi un requisito del populista. Es muy personalista, con unas dotes oratorias, una capacidad de transmitir el mensaje y de generar emotividad. Además, Petro es populista desde antes de que naciera. LSV. ¿Cómo así? JG. Entró al M-19, la única guerrilla populista que tuvimos en Colombia. Era hijo de la NAPO, el segundo partido populista importante que tuvimos en Colombia, que hace 48 años estuvo a punto de ganar las elecciones. A Petro, usando un verbo que acuñó un académico colombiano, le encanta gaitanear. Él gaitanea todos los días. En campaña, Gaitán aparecía no solo cada vez que Petro hablaba, sino porque usó el estilo de Gaitán. Entonces, a mí me parece que son muy evidentes los rasgos populistas de Gustavo Petro. Los movimientos populistas son un síntoma de las fallas de las democracias liberales. LSV. Usted dice en su libro que el populismo ha sido usado en Colombia como un estigma. Yo leo su libro y quedo con la sensación de que es algo negativo. A una académica argentina que entrevistamos, le parece que el populismo es positivo.
El populismo inevitablemente lleva a una situación peor de la que uno arranca. Cerrar interrogación. J. G. No sabría decirlo. Hay que mirar los casos históricos. A mí me parece que es una banalidad decir que el populismo es un trato peyorativo. En política casi todas las etiquetas fueron usadas peyorativamente. En algún momento, hasta mediados del siglo XX, decir que alguien era un demócrata era relativamente peyorativo. En la teoría política, la democracia como tal se veía con reserva, porque se pensaba más bien en una idea republicana que era el término clásico que usaron los padres fundadores de los Estados Unidos. Yo digo que el populismo no necesariamente es negativo, porque los movimientos populistas son un síntoma de las fallas de las democracias liberales. LSV. ¿De qué tipo de fallas? Cerrar interrogación. JG. De deficiencias de la representación, pero también de la incapacidad de las democracias liberales para responder las demandas de la población. En ese sentido, un análisis de estigmatización del populismo no tiene mucho sentido, sobre todo en el caso colombiano. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué 7 millones de colombianos eligieron a Álvaro Uribe en primera vuelta? ¿Y por qué 5 millones votaron por Gustavo Petro? Y digo que 7 millones votaron por Álvaro Uribe porque ellos no votaron por este muchacho Duque, cuya hoja de vida está por escribirse. Entonces, ese síntoma es muy importante que una sociedad política lo reciba, lo entienda y no lo satanice, menos en un país que acaba de firmar un acuerdo con las FARC. Todos decíamos en Colombia que lo peor que había en el país era que la gente hiciera política con las armas. Una de las ventajas de los populistas es que hacen política aceptando la normativa que nos rige. Yo encuentro una fuerte filiación del populismo con las ideas tradicionales. La invocación a la comunidad por encima del individuo, la invocación a los valores o a una idea natural de justicia por encima de la ley. Esa parte me parece relativamente clara, por eso me parece que hay una filiación filosófica entre el populismo y el romanticismo. LSV. Uribe es un populista y Duque es su heredero. Aunque no tiene los rasgos que usted describe, ¿se puede ser populista en cuerpo ajeno? JG. Es muy difícil. Yo creo que no tenemos esa experiencia. Es difícil porque el populismo es personalista. Uribe es capaz de poner presidente, pues ha puesto presidente todo este siglo. Se puso 2 veces él, puso a Santos y ahora puso a Duque. Pero ser populista en cuerpo ajeno es difícil porque el populismo tiene este rasgo carismático. Los teóricos discuten mucho si el carisma es una cosa necesaria. Yo creo que ha habido muchas experiencias que lo demuestran. Por ejemplo, la experiencia brasileña. Después de Getúlio Vargas, no hubo posibilidades de reemplazar a Getúlio. En Argentina, la experiencia de Perón de hacer un gobierno en cuerpo ajeno mientras llegaba el exilio fue un fracaso. En Colombia, la experiencia de Uribe de querer gobernar por intermedio de un político profesional también fue un fracaso.
Entonces lo de Duque es un poco enigmático. Yo creo que es muy difícil que eso se transmita. LSV. Usted dice que hay unas estructuras de oportunidad para el populismo en Colombia, y entre ellas menciona la clausura de lo político a raíz de Santos. JG. Sí, yo creo que hay un problema en la representación cuando el ciudadano siente que elige un presidente para que haga A y ese presidente hace B. Así lo correcto sea B, eso significa que los canales de la representación democrática no están funcionando. Yo creo que la emergencia del populismo petrista en buena parte se debe a eso, o sea, el populismo de Petro y el retorno de Álvaro Uribe se deben a los fracasos de Santos. LSV. ¿En qué forma? Cerrar interrogación. JG. Santos fue elegido en el 2010 para hacer una cosa, pero hizo otra. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo, pero a él lo eligieron para que hiciera otra cosa. En el 2016 se dio la pela de someterse a las urnas y perdió. No le hizo caso a los votantes. Hay un problema de representación. Yo lo escribí un año antes en mi columna de prensa diciendo, ¿para qué vas a convocar un plebiscito? Por Dios, si la Constitución dice que el presidente es el detentor de la potestad de hacer la paz. Yo creo que Santos rompió los lazos de confianza entre el electorado y el poder ejecutivo y por eso terminó donde terminó. LSV. La firma del acuerdo con las FARC no justificaba romper ese pacto. Cerrar interrogación. JG. El acuerdo con las FARC era una cosa fundamental, una tarea de responsabilidad política, pero es ahí donde los liderazgos democráticos carecen de pactos y la democracia se debilita muchísimo. Santos, como la mayoría de políticos de cualquier democracia, carece de pactos. LSV. También menciona que otra de las cosas que crea una oportunidad para el populismo es la división de la élite, que es lo que vimos durante 8 años antes de la elección de Duque. JG. Yo diría que no son 8, sino 12, porque el segundo gobierno de Uribe fue un gobierno de gran fractura de la élite. Llevamos 12 años de fracturas de las élites. Además, un problema de larga trayectoria en la historia de Colombia es que, a pesar de todo este discurso sobre la oligarquía, la historia colombiana es una historia de fraccionamiento en las élites. Las élites se unen solamente en momentos de extrema urgencia. De la guerra civil de mitad de siglo, con el pacto del Frente Nacional se unen. Ahora, cuando las FARC estaban sentadas negociando, ya estaba generándose esta fractura tan grande. Los estudios históricos lo que muestran es que este tipo de revoluciones políticas como el populismo, solamente son posibles cuando las élites de un país se fracturan. Y es muy claro que en este país las élites están fracturadas. La clase política, los sectores económicos, hay una fractura importante en los sectores dirigentes del país. Ser populista en cuerpo ajeno es difícil porque el populismo tiene este rasgo carismático. LSV.
El apoyo de todos los gremios y partidos políticos tradicionales a Duque es una señal de que esa élite se unió precisamente para disipar la amenaza populista. J.G. Por supuesto, hubo mucho susto entre las élites económicas y políticas y una unidad intensa entre quienes habían estado divididos por casi una década. Incluso se escucharon propuestas disruptivas para calmar la indignación de los 8 millones de votantes de Petro. Parte de ello era el incremento del salario mínimo que propuso Uribe. Pero apenas se posesionó Duque se les olvidó, pasaron el susto y volvieron a lo de antes, un error craso. Están preparando las condiciones para el próximo susto. LSV dice que los seguidores de los populistas no quieren que se les ofrezca tanto una verdad, sino una ilusión. Me gustaría que explicara cómo se expresa ese romanticismo dentro del populismo. J.G. Yo escribo apenas una página sobre el romanticismo político porque creo que es un tema que no se ha investigado en Colombia. Señalo huellas del romanticismo político en Antonio García, el gran intelectual del populismo, y también encuentro huellas de ese romanticismo político en William Ospina. Pero esa fuerza que tiene el romanticismo es simétrica con la debilidad que tiene el proyecto moderno y el proyecto liberal en el país. El romanticismo se caracteriza por una visión romántica del líder, del héroe, una exaltación del caudillo. Estaba releyendo unas páginas de Max Weber y lo dice de una manera muy hermosa. Dice, en este tipo de tendencias políticas el ciudadano deja de ser ciudadano y se convierte en un proletario, que renuncia a tener ideas propias y adopta las ideas del caudillo, un proletario que renuncia a todo tipo de vanidad. No hay ninguna vanidad distinta a la de Álvaro Uribe y la de Gustavo Petro. Porque, además, si hubiera un vanidómetro, esos tipos lo romperían. Entonces, el otro rasgo es la sentimentalización de la vida social.